Estefanía Contreras había pasado los últimos 4 años de su vida trabajando en el prestigioso restaurante El Mirador, un lugar donde la alta sociedad disfrutaba de cenas exquisitas y veladas inolvidables. Su rutina siempre era la misma. Llegaba antes del amanecer, limpiaba cada rincón con meticulosa dedicación y se marchaba sin ser notada. Nadie en aquel lugar prestaba atención a la mujer de uniforme gris que deslizaba su trapeador por los relucientes pisos de mármol. Nadie, excepto su jefe. Jorge Pérez era un hombre meticuloso, astuto y sobre todo observador. No dirigía su restaurante con mano de hierro, pero exigía perfección. Siempre llegaba antes de la apertura, cuando Estefanía aún estaba terminando su turno, y solía verla salir por la puerta trasera sin levantar la vista. Pero aquella mañana algo fue distinto. Cuando Estefanía recogía sus implementos de limpieza en el cuarto de servicio, la puerta se abrió sin previo aviso. Jorge se apoyó contra el marco con los brazos cruzados y una expresión inescrutable en el rostro. Te pagaré 3 sueldos si aceptas, Estefanía. La mujer parpadeó, sin entender. ¿Perdón? Jorge dejó escapar una leve sonrisa, como si esperara su incredulidad. Quiero que me acompañes a una boda, como mi prometida. El trapeador que sostenía en las manos cayó con un golpe sordo sobre el suelo. Estefanía miró fijamente a su jefe, esperando que en cualquier momento estallara en carcajadas y le dijera que todo era una broma. Pero él no sonreía con burla, no había ningún indicio de humor en su mirada. No entiendo, murmuró, limpiándose las manos en el delantal. Jorge suspiró, como si estuviera a punto de explicarle un asunto de suma importancia. No te preocupes, te lo aclararé todo. Pero antes, ¿quieres un café? Marcó un número en el intercomunicador y, unos minutos después, un camarero apareció con una bandeja que contenía 2 tazas de café y un pequeño pastel. Diego, el mesero, miró sorprendido a Estefanía antes de salir en silencio. Ella sintió un escalofrío en la nuca. Siéntate, ordenó Jorge con un gesto. Dudó por un momento. Nunca había estado en su oficina, nunca había compartido una conversación con él que fuera más allá de un simple buenos días. Finalmente tomó asiento en el borde de la lujosa silla de cuero, con cuidado de no mancharla con su ropa de trabajo. Mira, no es tan complicado, dijo Jorge, sosteniendo su taza con calma. Mi mejor amigo, Giorgio, se casa en 3 días. Nos conocemos desde que éramos unos críos, pero ha olvidado de dónde viene. Ha dejado atrás su pasado como si nunca hubiera existido. Y su futura esposa, bueno, ella tampoco es precisamente humilde. Estefanía frunció el ceño, sin ver qué tenía que ver ella en todo eso. Quiero recordarle a Giorgio de dónde venimos, continuó Jorge, y también quiero darle una lección a su prometida. La mujer tragó saliva. ¿Cómo exactamente? Jorge sonrió. Tú serás mi prometida esa noche, pero no una prometida cualquiera, sino una dama de la alta sociedad. Quiero que todos se esfuercen en impresionarte. Luego, al final, les revelaremos la verdad. El silencio se apoderó de la oficina. Estefanía sintió una punzada de vértigo. Nunca había sido parte de un juego de este tipo. Si aceptas, te pagaré como si trabajaras 3 meses, Jorge añadió con voz tranquila. Y créeme, no perderás nada. Estefanía bajó la mirada al pastel en sus manos. La oferta era tentadora, pero algo dentro de ella le decía que estaba a punto de abrir una puerta que jamás podría cerrar. El pastel en sus manos comenzaba a desmoronarse poco a poco. Estefanía lo sostenía sin probarlo, sintiendo su textura suave entre los dedos, pero su mente estaba demasiado ocupada como para prestarle atención. Jorge la observaba con paciencia, sin presionarla, como si estuviera seguro de que aceptaría tarde o temprano. No tienes que decidir ahora mismo, dijo con tono neutro, pero ella no se engañó. Aquello no era una simple oferta de trabajo, y Jorge no era un hombre que soltara palabras al aire sin esperar un resultado favorable. Estefanía tragó en seco y dejó el pastel con delicadeza sobre el plato. Su corazón martillaba en su pecho. No entiendo por qué yo, murmuró, sin levantar la vista. Jorge apoyó los codos en el escritorio y la contempló con la intensidad de quien ya tiene todas las respuestas. Porque eres la única en este lugar que encajaría en ese mundo sin esfuerzo. Estefanía sintió una punzada en el pecho. Lo había escuchado antes, más de una vez. Desde que tenía memoria, o mejor dicho, desde que despertó sin ella, la gente a su alrededor le había dicho lo mismo. Su forma de hablar, sus modales, su postura, nada en ella encajaba con la vida que llevaba. No sé nada sobre cómo comportarme en un evento así, intentó protestar. Jorge sonrió con astucia. Créeme, lo sabrás.
instintivamente. Se removió en la silla. Todo esto era una locura. Ir a una boda rodeada de extraños que la mirarían como a una igual, solo para que al final la verdad los golpeara en la cara. Pero lo que más la inquietaba no era la propuesta en sí, sino la sensación de que aquel juego podía desencadenar algo que no estaba lista para enfrentar. ¿Y si me equivoco?, preguntó en voz baja. Jorge la miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? ¿Y si, cuando llegue el momento, no actúo como se supone que debería hacerlo? Apretó las manos sobre su regazo. ¿Y si ellos se dan cuenta de que no pertenezco ahí? Jorge se inclinó hacia adelante, con una media sonrisa. No lo harán. Su seguridad la desconcertaba. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tú misma no te das cuenta de quién eres, Estefanía. Las palabras la atravesaron como un escalofrío. El silencio se instaló en la oficina, solo interrumpido por el sonido lejano de los cubiertos en la cocina y las voces apagadas de los empleados que comenzaban a preparar el restaurante para el día. Afuera, el sol matinal se filtraba por los ventanales con su luz dorada, pero dentro de aquella habitación, la atmósfera se sentía cargada, casi irreal. Estefanía cerró los ojos por un instante y tomó aire. No podía permitirse perder su trabajo. Había pasado demasiado tiempo reconstruyendo su vida para tirarlo todo por la borda por una mala decisión. Pero esto no era solo aceptar un pago por una noche de pretensiones. Era una puerta que se abría a un mundo del que podría no regresar siendo la misma. Levantó la vista. Está bien, dijo, su propia voz sonándole extraña. Acepto. Jorge sonrió con satisfacción. Buena elección. Se inclinó hacia un cajón y sacó una tarjeta negra, deslizándola por el escritorio hasta ella. Aquí tienes acceso ilimitado para que compres lo que necesites. No escatimes en gastos. Quiero que luzcas perfecta. Estefanía tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Algo en su interior le decía que había sellado un destino que aún no alcanzaba a comprender. Estefanía salió de la oficina con la tarjeta negra apretada entre los dedos, como si sostuviera un objeto prohibido. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol mientras se dirigía al cuarto de servicio, donde guardaba sus pocas pertenencias antes de salir del restaurante. Su mente era un torbellino. No podía creer lo que acababa de hacer. Se había pasado los últimos años esforzándose en mantener un perfil bajo, en ser una sombra en la rutina del restaurante. Y ahora, en cuestión de minutos, había aceptado un trato que la lanzaría a un mundo que jamás había considerado suyo. Suspiró y apoyó la espalda contra la pared del pequeño cuarto. Cerró los ojos por un momento. Desde el accidente, nunca se había permitido soñar demasiado. Al principio, cuando despertó en el hospital sin recordar su nombre, había tenido esperanzas. Pensó que tal vez su familia la encontraría, que alguien aparecería con respuestas. Pero los días pasaron, luego los meses, y la realidad se hizo evidente. Nadie la estaba buscando. Las autoridades investigaron su caso, pero no encontraron ningún registro de una mujer con su descripción desaparecida. Tampoco había documentos en el coche destrozado donde la encontraron. Un automóvil alquilado, sin papeles que la identificaran. Era como si nunca hubiera existido antes de aquel día. Lo único que tenía consigo era un anillo de oro blanco con un diamante. Ese anillo se llevó la mano al cuello donde siempre colgaba la delicada cadena que lo sostenía, oculta bajo su uniforme. Tocó la fría superficie del metal como si eso pudiera darle respuestas. Durante un tiempo había pensado en venderlo. Habría sido suficiente para empezar de cero, quizás mudarse a otra ciudad y buscar algo mejor que un empleo de limpieza, pero nunca pudo hacerlo. Algo en su interior le decía que ese anillo era importante, que significaba algo. La puerta del cuarto se abrió de golpe, sacándola de sus pensamientos. Alba, la hija de Roberto, apareció con su eterna energía desbordante. «¡Por fin contestas el teléfono!», exclamó con las mejillas sonrojadas por el calor. «Llamé como 3 veces. ¿Dónde estabas?». Estefanía parpadeó confundida. «Lo tenía en silencio», murmuró, metiendo la mano en el bolsillo y sacando el viejo dispositivo con la pantalla agrietada. Alba la miró con sospecha. «Tienes una cara rara. ¿Qué pasó?». Por un momento Estefanía dudó. Podía inventar cualquier excusa, desviar la conversación, pero al final soltó un suspiro y lo dijo de golpe. «Voy a necesitar tu ayuda. Tengo que comprar un vestido». La expresión de Alba pasó de la incredulidad a la emoción en cuestión de segundos. «¿Un vestido? ¿Tú? ¿Para qué?». Estefanía dudó. «Es complicado. Me encantan las cosas complicadas».
Alba se cruzó de brazos. Dime que al menos hay un hombre interesante en la ecuación. Estefanía bufó sin poder evitar una pequeña sonrisa. Algo así. Alba entrecerró los ojos. Voy a necesitar más detalles. Te los daré cuando nos veamos. Hecho. Dame una hora y te paso a buscar. Antes de que pudiera protestar, Alba ya se había ido, tan rápida como había llegado. Estefanía miró la tarjeta negra entre sus manos. Un cosquilleo extraño recorrió su espalda. Algo le decía que aquel vestido no era solo una prenda para una boda. Era una llave para abrir puertas que habían permanecido cerradas durante demasiado tiempo. Estefanía se miró en el espejo del vestidor con el corazón latiéndole en los oídos. Nunca se había visto así antes. O tal vez sí, en una vida que ya no recordaba. El vestido era una obra maestra de la alta costura, de color rubí, con una tela que se deslizaba sobre su cuerpo como un susurro, abrazando sus curvas con la precisión de quien ha sido hecho a medida. La abertura lateral dejaba entrever su pierna con un descaro elegante, mientras que la espalda y los hombros quedaban al descubierto, revelando una piel que parecía más luminosa bajo la tenue luz del probador. Se giró lentamente. Las luces suaves del vestidor resaltaban cada detalle del vestido, cada pliegue diseñado para enaltecer la figura de quien lo usaba. Sin embargo, lo que más la impactaba no era la prenda en sí, sino la mujer reflejada en el espejo. Esa no era la Estefanía que cada mañana se envolvía en su uniforme gris, que bajaba la mirada al cruzarse con los clientes del restaurante, que evitaba cualquier atención sobre sí misma. Esa era alguien más. Dime que te gusta. La voz de Alba rompió el silencio. Estefanía apartó la vista del espejo y la encontró de brazos cruzados, sonriendo con satisfacción. No sé qué decir, susurró. Di que lo vas a comprar, replicó Alba, acercándose. Porque, cariño, este vestido está hecho para ti. Estefanía deslizó las manos por la tela suave, sintiendo un escalofrío. Durante años había tratado de encajar en una vida que no le pertenecía, de ser invisible. Pero ahora, con este vestido, con este cambio, sentía que estaba a punto de recuperar algo que había estado perdido. No sé si sea buena idea, murmuró. Alba la tomó de los hombros y la obligó a mirarse en el espejo. Escucha, tienes un rostro que parece haber nacido para las cámaras, unos modales que gritan clase y una presencia que hace que cualquiera envidie tu porte. No importa lo que creas de ti misma, Estefanía, porque la verdad es que cuando entres a esa boda con este vestido, todos van a quedarse sin aliento. Estefanía tragó saliva. No es solo la boda. Es solo la boda, susurró más para sí misma que para Alba. Alba frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Estefanía se obligó a soltar una risa ligera. Nada, solo que es mucho. Todo esto. Es una oportunidad, corrigió Alba entrecerrando los ojos, y si me permites decirlo, creo que parte de ti lo sabe. Estefanía no respondió. En su lugar giró de nuevo frente al espejo. El vestido no era solo un vestido. Era la representación de algo más grande, algo que la llamaba desde un rincón de su mente al que aún no podía acceder. Respiró hondo y alzó la barbilla. Me lo llevo. Alba sonrió como si acabara de ganar una batalla. Sabía que dirías eso. Mientras la dependienta ajustaba los últimos detalles y cerraba la venta, Estefanía sintió que con cada minuto que pasaba, la versión de ella que había conocido estaba quedando atrás. Quizás, después de todo, nunca había sido realmente ella. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo era lo único que rompía el silencio en el interior del coche. Jorge conducía con serenidad, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia Estefanía a través del retrovisor. Ella permanecía inmóvil, con la mirada fija en el paisaje que se desdibujaba al pasar. Sus manos descansaban sobre su regazo, apretando con suavidad la tela del vestido. Estaba segura de que si las levantaba, notarían el leve temblor que la recorría. No era miedo lo que sentía. No exactamente. Era otra cosa, una sensación inquietante que se enredaba en su pecho, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible del que no habría regreso. ¿Nerviosa?, preguntó Jorge con voz relajada. Estefanía desvió la mirada hacia él. Su perfil era fuerte, marcado por la seguridad de alguien que estaba acostumbrado a tener el control de cada situación. No lo sé, respondió con sinceridad. ¿Debería estarlo? Jorge sonrió de lado sin apartar la vista del camino. Eso depende. ¿De qué? ¿De si esto es solo un juego para ti o algo más? Su tono tenía un matiz que ella no supo descifrar. Estefanía dejó escapar un suspiro y volvió a mirar por la ventana. ¿Era un juego? No estaba segura. Quizás en un principio sí lo fue cuando aceptó la oferta,
Pero ahora, con ese vestido ajustado a su piel, con el aire denso del coche y con la presencia de Jorge a su lado, todo se sentía diferente. El coche redujo la velocidad al acercarse a la entrada del lujoso salón de eventos. Una alfombra roja se desplegaba desde la entrada principal, flanqueada por hileras de luces doradas que parecían flotar en el aire. Alrededor, un grupo de invitados conversaba entre copas de champán y risas contenidas. Cada uno de ellos irradiaba un aura de sofisticación cuidadosamente construida, como si sus vidas fueran parte de una escenografía impecablemente diseñada. Jorge apagó el motor y giró ligeramente la cabeza hacia ella. ¿Lista? Estefanía tragó saliva y asintió. Jorge salió del coche primero y rodeó el vehículo para abrir la puerta del lado del pasajero. Le extendió la mano sin prisa, con naturalidad, como si fuera lo más común del mundo. Ella la tomó. El contacto de su piel era cálido, firme. No la soltó mientras la ayudaba a salir del coche y tampoco cuando comenzaron a caminar hacia la entrada. Los murmullos no tardaron en llegar. Algunas miradas se deslizaron con disimulo en su dirección, otras fueron menos sutiles. Estefanía podía sentir el peso de cada par de ojos sobre ella, evaluándola, analizándola, y entonces ocurrió. Sintió el impacto de una mirada diferente, una que no solo la observaba, sino que la perforaba, como si estuviera viendo algo imposible. Estefanía alzó la vista y encontró a Giorgio, el novio, el mejor amigo de Jorge. Estaba de pie junto a su flamante esposa, con un vaso de licor a medio camino de sus labios. Su expresión era inexplicable. Su rostro palideció de golpe y sus ojos se abrieron con incredulidad, como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. La copa en su mano tembló. Giorgio no parpadeaba, no respiraba. Estaba paralizado. Y Estefanía, sin saber por qué, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. El tiempo pareció ralentizarse. El murmullo de los invitados se volvió un zumbido lejano, como si el mundo entero se hubiese sumido en una especie de vacío, dejando solo a Estefanía y a Giorgio en aquel extraño duelo silencioso. Los ojos del hombre estaban fijos en ella, como si tratara de desentrañar un enigma imposible, como si su mente se negara a aceptar lo que estaba viendo. Su respiración era errática, y la copa de licor en su mano apenas lograba mantenerse en equilibrio. Jorge, a su lado, percibió el cambio en el ambiente. Sin soltar la mano de Estefanía, clavó la vista en su amigo con una ligera sonrisa, una expresión de satisfacción que parecía disfrutar cada segundo de la confusión de Giorgio. Giorgio, saludó con voz tranquila, casi condescendiente, no esperaba verte tan sorprendido. El novio parpadeó como si despertara de un trance. Su mano se tensó alrededor del vaso y por un instante pareció que lo iba a dejar caer. Pero se recompuso, tragó saliva y trató de adoptar una expresión neutral. Jorge, dijo con voz ahogada, como si su garganta estuviera seca. Los segundos que pasaron hasta que se obligó a reaccionar fueron eternos. Finalmente, con movimientos torpes, dejó la copa en la bandeja de un camarero que pasaba cerca y se acercó unos pasos a la pareja. «Nos tienes en ascuas», continuó Jorge con tono ligero. «¿Vas a presentarte o vas a seguir mirándola como si hubieras visto un fantasma?» Giorgio apretó la mandíbula. «Disculpa, es solo que no esperaba». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Su esposa, una mujer de belleza impecable con un aire de frialdad calculada, lo miró con desaprobación. «¿No esperabas qué?», intervino ella, tomando su brazo con fingida dulzura. «¿Que Jorge trajera compañía?» Giorgio pareció darse cuenta de su propia reacción y se apresuró a recomponerse. «No, claro que no», dijo rápidamente, forzando una sonrisa. «Es solo que no la había visto antes». Jorge se inclinó levemente hacia Estefanía, aún sin soltar su mano. «Te presento a mi prometida, Estefanía». Las palabras fueron dichas con naturalidad, pero Estefanía notó la tensión en la forma en que Giorgio tragó saliva. El hombre extendió la mano con lentitud, sin apartar la vista de ella. «Mucho gusto, Estefanía». La forma en que pronunció su nombre no pasó desapercibida. No era un saludo, era una pregunta disfrazada. Estefanía tomó su mano con firmeza y le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «El placer es mío», respondió con suavidad. Por un instante sintió como Giorgio le apretaba la mano con más fuerza de la necesaria, como si quisiera asegurarse de que era real, de que no era una ilusión. Cuando finalmente la soltó, su esposa rodó los ojos con impaciencia. «Vamos, cariño, nos están esperando para las fotos». Giorgio tardó un segundo en reaccionar, pero finalmente asintió y se apartó, aunque su mirada seguía atrapada en Estefanía, como si no pudiera despegarse de ella.
Jorge la guió suavemente hacia el interior del salón, pero antes de entrar, murmuró en su oído con una leve risa. No sé qué fue más divertido, la expresión de Giorgio o la forma en que intentó ocultarla. Estefanía, sin embargo, no se rió. Había algo en la mirada de Giorgio que la inquietaba profundamente, y no podía deshacerse de la sensación de que en algún rincón de su memoria perdida, aquel hombre formaba parte de su historia. El sonido de las copas entrechocando, las risas contenidas y la música suave llenaban el lujoso salón de recepciones. La boda de Giorgio y su esposa era un espectáculo de opulencia cuidadosamente planeado. Cada detalle, desde la iluminación dorada hasta los arreglos florales desbordantes, gritaba riqueza y estatus. Sin embargo, para Estefanía, todo se sentía como un escenario de cartón pintado, un telón de fondo para algo mucho más oscuro que apenas comenzaba a revelarse. Desde que cruzó la puerta del salón junto a Jorge, pudo sentir los ojos de Giorgio sobre ella. A cada paso, en cada conversación, su mirada la seguía con una insistencia perturbadora. No importaba cuántas veces su esposa lo jalara del brazo, él encontraba la forma de buscarla entre la multitud. Jorge, por su parte, parecía encantado con el efecto que estaban causando. Sonreía con aire despreocupado, presentándola a cada invitado con el mismo tono de orgullo contenido. Pero Estefanía no podía concentrarse en las palabras de nadie más. La incomodidad comenzaba a sentarse en su pecho como un peso difícil de ignorar. Y entonces ocurrió lo inevitable. Un camarero se acercó a su mesa con una bandeja de plata y con un gesto educado le entregó una copa de vino. De parte del novio, susurró con discreción. Jorge arqueó una ceja y tomó la copa de sus manos, observándola con una sonrisa divertida. Vaya, parece que Giorgio tiene interés en ti. Estefanía sintió un nudo en el estómago. Antes de que pudiera responder, una sombra se materializó a su lado. Giorgio. ¿Puedo invitarte a bailar?, preguntó con voz grave, mirando directamente a Estefanía, ignorando por completo la presencia de Jorge. Jorge apoyó un codo en la mesa y observó la escena con visible diversión. Eso depende de ella, dijo, encogiéndose de hombros. Estefanía dudó. Algo dentro de ella le decía que no era buena idea, pero negarse llamaría más la atención. Respiró hondo y extendió la mano. Por supuesto. Giorgio la tomó con más firmeza de la necesaria y la condujo hasta el centro de la pista. La orquesta cambió a un vals pausado y en cuanto colocó su mano en su cintura, Estefanía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres?, susurró Giorgio de inmediato, sin rodeos. Estefanía alzó la vista y encontró sus ojos oscuros clavados en ella. ¿Cómo que quién soy?, respondió con una sonrisa educada. Giorgio apretó la mandíbula y la giró en un movimiento elegante, pero ella notó la tensión en su cuerpo. No juegues conmigo, murmuró, acercándola más de lo necesario. Hay algo en ti, algo que me resulta inquietantemente familiar. Estefanía mantuvo su expresión serena, pero en su interior su pulso martilleaba con fuerza. Tal vez me has visto en el restaurante de Jorge, señaló con calma. Trabajo allí. La forma en que Giorgio entrecerró los ojos le confirmó que no le creía. No es eso, su voz apenas un murmullo. Es otra cosa. Estefanía sostuvo su mirada desafiándolo a decir algo más. Pero Giorgio solo guardó silencio por un momento, como si estuviera debatiéndose entre hablar o dejarlo pasar. Finalmente la música llegó a su fin. Él la soltó con lentitud sin apartar la vista de ella. Nos veremos luego, murmuró antes de alejarse. Estefanía sintió que su respiración volvía a la normalidad, pero la sensación de peligro seguía ahí, aferrándose a su piel como una sombra. Estefanía regresó a su mesa con pasos medidos, sintiendo la mirada de Giorgio aún clavada en su espalda como un ardor latente. Su corazón seguía latiendo con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la compostura cuando tomó asiento junto a Jorge. Interesante baile, comentó él con una sonrisa astuta mientras giraba la copa de vino entre sus dedos. Estefanía fingió indiferencia, pero sabía que su expresión la delataba. No fue nada especial. Jorge rió suavemente. No pareció pensar lo mismo. No le quitaste los ojos de encima en toda la canción. Ella se tensó. Fue educado, curioso tal vez, nada más. Jorge apoyó un codo en la mesa y la observó con detenimiento. Curioso, sí, claro. Estefanía suspiró y apartó la vista. No quería hablar de Giorgio ni de la extraña sensación que había despertado en ella.
No quería admitir que en el instante en que sus manos la habían sostenido durante el baile, un escalofrío de reconocimiento recorrió su cuerpo, como si alguna parte olvidada de su ser supiera exactamente quién era ese hombre. Pero no podía ser posible. No lo conocía. No lo recordaba. Entonces, ¿por qué tenía la sensación de que sí? Tomó la copa de vino que Jorge había dejado frente a ella y le dio un pequeño sorbo, más para distraerse que por otra cosa. El líquido bajó cálido por su garganta, pero no calmó el nudo en su estómago. Si quieres que nos vayamos, solo dilo, murmuró Jorge de repente, en un tono más suave. Estefanía lo miró sorprendida. Jorge ya no sonreía. Sus ojos oscuros la estudiaban con una seriedad que no había mostrado hasta ahora. No tienes que quedarte si esto te incomoda, añadió. Solo dime la palabra y nos vamos. Su sinceridad la desarmó por completo. Por un instante pensó en aceptar su oferta, en levantarse y marcharse de allí antes de que las cosas se volvieran aún más confusas. Pero entonces su mirada se deslizó por el salón y se encontró con Giorgio otra vez. Estaba de pie en la barra, con una copa nueva en la mano y la mirada fija en ella. Y lo entendió. Si se iba ahora, si huía, le estaría dando la razón. No, no podía permitirlo. Se giró lentamente hacia Jorge y sonrió con una seguridad recién adquirida. No voy a ninguna parte, dijo. Jorge levantó una ceja, sorprendido. ¿Segura? Estefanía asintió. Segura. Jorge sonrió con aprobación y alzó su copa. Bien, entonces disfrutemos la noche. Ella tomó su copa también y brindaron en silencio. Pero aunque sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila, Estefanía sabía que algo había cambiado dentro de ella. Algo que no entendía. Algo que la asustaba. Y aunque intentara ignorarlo, una certeza crecía en su interior con cada segundo que pasaba en aquella boda. El pasado que había creído enterrado no estaba tan lejos como pensaba. Y Giorgio tenía la llave para abrir esa puerta. El resto de la velada transcurrió en una danza cuidadosamente coreografiada de sonrisas, brindis y conversaciones vacías. Estefanía jugaba su papel con perfección, respondiendo con gracia a cada presentación, aceptando cumplidos con elegancia y sosteniendo la copa de vino como si hubiera nacido para ese mundo. Pero su mente estaba en otra parte. Giorgio. No había dejado de mirarla. Intentaba ser discreto, pero cada vez que Estefanía dirigía la vista en su dirección, lo encontraba observándola desde algún rincón del salón. Era una mirada intensa, casi desesperada, como si estuviera tratando de resolver un enigma que lo atormentaba. Y lo peor era que ella sentía lo mismo. Cada vez que sus ojos se encontraban, su cuerpo reaccionaba con una sensación extraña, un escalofrío que se arrastraba desde su nuca hasta la base de su espalda, como si algo en su interior supiera que había una verdad oculta, enterrada en su memoria, esperando a ser descubierta. Entonces sucedió. Un mesero se acercó a la mesa y dejó un pequeño sobre blanco frente a ella. De parte de un admirador, dijo con una sonrisa antes de alejarse. Jorge, que había estado entretenido en una conversación con otro invitado, desvió la mirada hacia el sobre con interés. Parece que tienes fans, bromeó. Estefanía no respondió. Su pulso se aceleró. Tomó el sobre con manos cuidadosas y lo abrió con discreción. Dentro solo había una nota escrita en una caligrafía elegante y precisa. Nos hemos visto antes. Ven a la terraza. No había firma. No hacía falta. Estefanía alzó la vista y buscó en la multitud. Encontró a Giorgio a pocos metros de distancia, junto a la barra, con su copa en la mano y los ojos clavados en ella. No necesitaba preguntarse si era él quien había enviado la nota. Jorge notó el cambio en su expresión. ¿Algo interesante? Estefanía dobló la nota lentamente y la deslizó dentro de su bolso. Nada importante, respondió con una sonrisa. Jorge la miró con sospecha, pero no insistió. Ella tomó una última bocanada de aire y se levantó con calma. Voy a tomar un poco de aire. Jorge la observó con atención. No parecía del todo convencido, pero tampoco la detuvo. No tardes. Estefanía sintió y se dirigió hacia la salida. Cada paso que daba hacia la terraza sentía que su pecho se comprimía más. Algo en su interior le gritaba que no fuera, que se mantuviera en su sitio, que no removiera lo que había intentado olvidar durante tanto tiempo. Pero ya no podía detenerse. Empujó la puerta de cristal y el aire fresco de la noche la envolvió de inmediato. La brisa nocturna movió su cabello y la hizo estremecerse ligeramente. Giorgio estaba allí, apoyado contra la baranda con la chaqueta desabrochada y los ojos oscuros brillando bajo la tenue luz de las farolas. Sabía que vendrías, murmuró sin apartar la mirada de ella.
Estefanía se detuvo a pocos pasos de él. «Dime la verdad», dijo en voz baja. «¿Quién crees que soy?» Giorgio dejó su copa en la baranda con un gesto calculado y se acercó lentamente. «No lo creo», susurró, mirándola fijamente. «Lo sé». Estefanía sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. «¿Qué es lo que sabes?» Giorgio sonrió, pero sus ojos reflejaban algo que no era diversión. «Sé quién eres en realidad». El aire nocturno se volvió más frío, y por primera vez en la noche Estefanía sintió verdadero miedo. El corazón de Estefanía latía con fuerza dentro de su pecho, como un tambor que anunciaba un peligro inminente. La brisa nocturna le erizaba la piel, pero no era por el frío, era por Giorgio. Estaba demasiado cerca, demasiado seguro. «No entiendo de qué hablas», murmuró, obligándose a mantener la compostura. Giorgio inclinó ligeramente la cabeza estudiándola con ojos afilados. «Claro que lo entiendes», susurró. «¿O acaso vas a decirme que nunca te has sentido fuera de lugar?» Estefanía apretó los puños, su respiración se volvió más pesada. «No sé qué intentas insinuar, pero te aseguro que Giorgio sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Estoy equivocado», repitió en voz baja, «porque para alguien que no me conoce has reaccionado exactamente como esperaba». Estefanía sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Basta», dijo, con la intención de marcharse. Pero Giorgio se movió con rapidez y tomó su muñeca antes de que pudiera alejarse. No con violencia, pero lo suficiente para que no escapara. «Dime algo, Estefanía». Su voz bajó a un murmullo tenso. «¿Sigues teniendo el anillo?» Su cuerpo se quedó inmóvil. El anillo. El anillo que llevaba oculto en una cadena alrededor de su cuello. El único objeto que había estado con ella cuando fue encontrada tras el accidente. Giorgio lo sabía. Su sangre se heló en las venas. Con un movimiento brusco apartó su mano de la de él. «No sé de qué estás hablando», murmuró, sin poder evitar que su voz temblara. Giorgio dejó escapar una risa corta y oscura. «No me mientas. Sé que lo tienes, y si aún no lo has descubierto, ese anillo vale más de lo que imaginas». El aire pareció volverse más denso a su alrededor. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con un hilo de voz. Giorgio dio un paso hacia ella, con una expresión que mezclaba fascinación y algo más profundo, algo más oscuro. «Quiero que recuerdes», susurró, «y cuando lo hagas, quiero que sepas que todo esto fue culpa tuya». Las palabras la golpearon como un puñetazo invisible. Se tambaleó un poco, pero no desvió la mirada. «No sé qué intentas hacer, pero no voy a caer en tu juego», dijo, recuperando su control. Giorgio exhaló, observándola con algo parecido a la decepción. «Entonces nos veremos pronto», susurró, inclinándose ligeramente hacia ella. «Porque créeme, Estefanía, o como quiera que te llames, esto no ha terminado». Estefanía sintió como el aire le faltaba, no dijo nada. Simplemente se giró y caminó de regreso al salón, con pasos firmes, pero con las piernas temblorosas. No miró atrás, no quiso ver su expresión, porque por primera vez sintió que su pasado no estaba tan enterrado como había querido creer. Y lo peor de todo era que una parte de ella sabía que Giorgio decía la verdad. El interior del salón la envolvió con su calor sofocante y el murmullo de conversaciones superpuestas. Pero Estefanía apenas lo notó. Caminaba entre los invitados sin verlos realmente, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos que giraban en torno a una sola idea. «Giorgio sabe quién soy». O peor aún, «Giorgio sabe algo que yo no». Las palabras de él seguían resonando en su cabeza, golpeando con fuerza en las paredes de su memoria. «¿Sigues teniendo el anillo? Quiero que recuerdes». El anillo. Su mano se deslizó casi por instinto hasta su cuello, donde la fina cadena de oro permanecía oculta bajo la tela de su vestido. El anillo estaba allí, frío contra su piel, tan presente como el miedo que comenzaba a enraizarse en su pecho. Sintió una presión sobre su hombro. «¿Estás bien, Jorge?» Su voz la sacó de golpe de su trance. Estaba sentado en la mesa donde la había dejado ver, con el ceño fruncido y los ojos oscuros fijos en su rostro. Estefanía tragó saliva. «Sí, solo». Necesitaba un poco de aire. Jorge no pareció convencido. «¿Fuiste a la terraza?». No era una pregunta. Ella vaciló un segundo antes de asentir. «Sí». Jorge deslizó la lengua por sus dientes y desvió la mirada, exhalando con lentitud antes de volver a mirarla. «¿Te dijo algo?». Estefanía sintió un escalofrío. No quería responder. No quería darle más poder a las palabras de Giorgio repitiéndolas en voz alta, pero sabía que no podía mentirle a Jorge. Me preguntó si aún tenía el anillo. Jorge se quedó en silencio. Durante un largo momento su expresión no cambió, pero Estefanía sintió algo en el aire,
algo pesado que parecía estar a punto de desplomarse sobre ellos. Finalmente, Jorge apoyó un codo sobre la mesa y, con voz calma, preguntó: ¿Qué hiciste? Estefanía parpadeó. Nada. ¿Y qué más dijo? Que sabía quién era yo. Jorge dejó escapar una risa seca, sin humor. ¿Y le crees? Estefanía no supo qué responder, porque la verdad era que no lo sabía. Por un lado, Giorgio era un mentiroso, un hombre cuya sola presencia la hacía estremecerse de desconfianza. Pero por otro lado, ¿por qué habría de mencionar el anillo? Nadie sabía de su existencia, salvo ella y Roberto. Y si él sabía sobre el anillo, significaba que de alguna forma sabía sobre su pasado. Estefanía tomó aire con dificultad y se obligó a mirar a Jorge a los ojos. Necesito respuestas. La mirada de Jorge se endureció. ¿Y crees que Giorgio te las dará? Estefanía bajó la vista a su copa de vino. No lo sé, pero tengo que intentarlo. Jorge suspiró y se inclinó hacia ella. No confíes en él, Estefanía. No importa lo que te diga. Su tono era firme, decidido, protector. Pero la duda ya se había instalado en su mente, y esa noche supo que no habría vuelta atrás. Estefanía sintió el peso de las palabras de Jorge colgando en el aire como una advertencia silenciosa. No confíes en él. No importa lo que te diga, pero ¿cómo podía no hacerlo? ¿Cómo ignorar lo que Giorgio había insinuado? Si él sabía sobre el anillo, significaba que de alguna manera formaba parte de su historia. Y si eso era cierto, entonces ella tenía derecho a saber la verdad. Apretó los labios y apartó la mirada de Jorge, fingiendo interés en el baile que tenía lugar en el centro del salón. Un grupo de invitados se movía con gracia al compás de la música, riendo y brindando entre sí. Para ellos, la noche era una celebración. Para ella, en cambio, era el comienzo de algo más profundo, algo peligroso. Sintió el cuerpo de Jorge tensarse junto a ella antes de que hablara de nuevo. No tienes que hacer esto sola. Su voz era firme, pero no impositiva. Estaba ofreciéndole algo más que protección, una elección. Y por primera vez en mucho tiempo, Estefanía se sintió atrapada entre dos caminos. Podía seguir la advertencia de Jorge, ignorar a Giorgio y continuar su vida como hasta ahora, manteniendo su pasado enterrado en la niebla de su memoria. O podía seguir ese instinto que la quemaba por dentro, la necesidad desesperada de descubrir quién era realmente. Cuando volvió a levantar la vista, Giorgio ya no estaba en la terraza. El miedo la recorrió de forma inesperada. Si había aprendido algo en los últimos años, era que los secretos nunca permanecían ocultos por mucho tiempo. Y si Giorgio estaba dispuesto a hablar, era porque sabía algo que ella no. Tomó una decisión. «Quiero irme», murmuró sin mirar a Jorge. Lo sintió observarla por un momento antes de asentir lentamente. «Bien». Jorge se levantó y le ofreció la mano. Estefanía la tomó sin dudar, pero no porque necesitara apoyo para caminar. La necesitaba para sostenerse a sí misma. El aire de la noche estaba cargado de electricidad cuando salieron del salón. Un murmullo de voces y risas quedaba atrás mientras descendían los escalones de mármol que los llevaban hacia el estacionamiento. Jorge abrió la puerta del coche y esperó a que Estefanía entrara antes de rodear el vehículo y ocupar su lugar al volante. Encendió el motor sin prisa, pero no arrancó de inmediato. «¿A dónde quieres ir?» Estefanía no respondió enseguida. Apretó los dedos contra el regazo y sintió la frialdad del anillo oculto bajo la tela. «¡A casa!», respondió finalmente, aunque no estaba segura de qué significaba realmente esa palabra. Jorge la miró de reojo, pero no dijo nada. Simplemente asintió y puso el coche en marcha. El camino de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio pesado, de esos que arrastran pensamientos que ninguno de los dos estaba listo para decir en voz alta. Cuando finalmente llegaron, Jorge apagó el motor y giró hacia ella. «Si decides hacer algo respecto a Giorgio», dijo con voz baja, «solo prométeme que me lo dirás antes». Estefanía asintió sin mirarlo. Jorge la estudió un segundo más antes de suspirar. «Descansa». Ella salió del coche sin despedirse. Pero mientras subía las escaleras hasta su apartamento, supo que dormir era lo último que haría esa noche, porque en su interior algo había despertado, y no había forma de volver a encerrarlo. El eco de sus pasos en la escalera retumbaba en la estrecha entrada del edificio. Cada paso la acercaba a su pequeño apartamento, a la aparente normalidad que había construido con esfuerzo. Pero nada se sentía normal ahora. Cuando llegó a la puerta, sacó las llaves con manos temblorosas y las giró en la cerradura. Al entrar, el silencio la recibió como una sombra espesa.
El aire dentro del apartamento era denso, cargado con la sensación de que algo no estaba bien. Estefanía dejó el bolso sobre la mesa y cerró la puerta con doble cerrojo. No encendió la luz. Se quedó quieta en la penumbra, intentando calmar su respiración, escuchando los sonidos de la noche filtrarse a través de la ventana. Pero había algo más. Un presentimiento, un instinto primario que le advertía que no estaba sola. El primer indicio fue el leve crujido de la madera. Su cuerpo se tensó de inmediato. Con el pulso acelerado, deslizó la mano por el bolso hasta encontrar su teléfono, sosteniéndolo con fuerza. Dio un paso hacia la sala, moviéndose con sigilo. La penumbra hacía que todo pareciera más extraño, más siniestro. Fue entonces cuando lo vio. Sobre la mesa del comedor, algo que no estaba allí cuando salió, un pequeño sobre blanco. Su corazón casi se detuvo, lo reconoció de inmediato. Era idéntico al que le entregaron en la boda. Se acercó con cautela, como si tocarlo pudiera desencadenar algo irreversible. Cuando sus dedos rozaron el papel, sintió que el frío del sobre se trasladaba a su piel. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una nota escrita con la misma caligrafía pulcra y firme. No es un juego, y no eres quien crees que eres. Deja de buscar o alguien más lo hará por ti. Estefanía sintió que el aire se le escapaba. Sus manos apretaron el papel hasta arrugarlo. Su primera reacción fue correr a la puerta, abrirla de golpe y mirar hacia el pasillo vacío. Pero nadie estaba allí. Alguien había estado en su apartamento. Alguien había entrado sin que ella lo supiera. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Se giró rápidamente y revisó cada rincón de su departamento. Buscó signos de que alguien hubiera forzado la entrada, pero la cerradura estaba intacta. Ninguna ventana rota. Nada fuera de su lugar, salvo la nota. Tragó saliva con dificultad y se llevó una mano al cuello, buscando la fina cadena que ocultaba el anillo. Lo sintió frío contra su piel. Su único vínculo con un pasado que no recordaba. Se apoyó contra la pared, intentando controlar su respiración. No podía quedarse allí. No cuando alguien acababa de irrumpir en su casa como si no existieran cerraduras ni barreras. Sin pensarlo más, agarró su bolso, su teléfono y salió del apartamento con la nota aún apretada en su puño. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Solo había una persona en quien confiaba lo suficiente como para pedir ayuda. Y esa persona era Jorge. El aire nocturno golpeó su rostro cuando salió del edificio, pero no le trajo alivio. Su piel seguía erizada, su mente funcionando a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Alguien había entrado a su apartamento. Alguien había dejado esa nota. Y lo peor de todo, esa persona sabía quién era ella, aunque ella misma no lo supiera. Caminó con pasos rápidos por la acera, abrazándose a sí misma mientras intentaba ignorar la sensación de que alguien la observaba desde las sombras. No podía arriesgarse a esperar un taxi. No podía quedarse quieta. Necesitaba llegar a Jorge. Giró por la esquina de la avenida y aceleró el paso, sintiendo su propia respiración en el aire frío. No tenía idea de qué hora era, pero eso no le importaba. Solo tenía una certeza. Si alguien estaba tratando de advertirle que dejara de buscar respuestas, significaba que estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba. Cuando llegó frente al edificio de Jorge, apenas dudó antes de marcar el timbre con insistencia. 1, 2, 3 toques. El zumbido del intercomunicador se activó de inmediato. ¿Quién es? La voz de Jorge sonaba alerta, aunque con el peso del sueño interrumpido. Soy yo, dijo Estefanía, intentando que su voz no temblara. Necesito verte. Hubo un segundo de silencio antes de que Jorge respondiera. Sube. El sonido del portón eléctrico al desbloquearse fue un alivio. Entró apresurada y subió las escaleras hasta su departamento en el tercer piso, sin detenerse a pensar en lo que haría si él no podía ayudarla. Cuando Jorge abrió la puerta, estaba descalzo, con una camiseta negra y pantalones de pijama, pero su expresión estaba completamente despierta. ¿Qué pasó?, preguntó de inmediato, evaluándola con la mirada. Estefanía entró sin decir nada y le tendió la nota arrugada. Jorge la tomó y la leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. Cuando terminó, levantó la vista y sus ojos oscuros brillaban con una furia contenida. ¿Dónde la encontraste? En mi apartamento, susurró ella, cruzando los brazos sobre su pecho como si pudiera protegerse del miedo que aún la invadía. Alguien entró, Jorge. No había señales de forzamiento. Simplemente estaba allí. Jorge exhaló lentamente y pasó una mano por su cabello. Maldita sea. Ella se dejó caer en el sofá, sintiéndose agotada de repente. No sé qué hacer. No sé en quién confiar.
Jorge la miró fijamente por un momento y luego se acercó, agachándose frente a ella hasta quedar a su altura. «Confía en mí», dijo, con voz firme. «Voy a averiguar quién está detrás de esto, pero necesito que me digas la verdad». Estefanía sintió su pecho tensarse. «¿Sobre qué?» «¿Realmente quieres saber quién eres?», preguntó él, con una intensidad que la dejó sin aliento. Ella tragó saliva. «Sí». Jorge sostuvo su mirada por un instante y luego asintió. «Entonces prepárate, porque puede que la verdad no sea lo que esperas». Un escalofrío la recorrió, pero ya era tarde para echarse atrás. El silencio en la sala era espeso, cargado de promesas inciertas y verdades ocultas. Estefanía sintió su cuerpo tenso, expectante, mientras Jorge sostenía la nota en sus manos, su mandíbula apretada con un gesto que apenas contenía su furia. Él nunca había sido un hombre que mostrara fácilmente sus emociones, pero en ese momento su expresión era una mezcla de determinación y algo más, algo que ella no supo identificar. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Si alguien está vigilándote, quiero saber quién es y qué tan cerca ha estado». Estefanía lo observó caminar hasta su escritorio, donde tomó su teléfono y comenzó a marcar. Ella no se movió. Sentía sus pensamientos enredados en una maraña de miedo y curiosidad. Sabía que en cuanto Jorge terminara esas llamadas, algo cambiaría, algo que no tendría vuelta atrás. Respiró hondo y en un gesto automático llevó la mano a su cuello, sintiendo la cadena oculta bajo la tela de su vestido. El anillo seguía allí, frío, pesado. No tenía idea de su verdadero valor, pero cada vez que lo tocaba, una sensación inquietante la invadía, como si, de alguna manera, sostuviera la pieza final de un rompecabezas que aún no podía ver. Jorge terminó su conversación y regresó a la sala con el rostro más serio de lo habitual. «Nadie ha visto nada extraño en tu edificio», dijo, «pero eso no significa que no estén vigilándote». Estefanía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué hacemos?» Jorge se pasó una mano por la nuca y suspiró. «Para empezar, no vas a volver sola a tu apartamento. Al menos no esta noche». Ella abrió la boca para protestar, pero él la interrumpió con un gesto firme. «No es una sugerencia, Estefanía». Su tono era bajo, protector. «No me gusta la idea de que alguien pueda entrar y salir de tu casa sin que te des cuenta. Hasta que sepamos quién es, prefiero que estés aquí». La intensidad de sus palabras la dejó sin respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba preocupado por ella de una forma que no tenía que ver con su trabajo o su rutina diaria. Asintió en silencio. Jorge pareció relajarse un poco. «Bien, puedes dormir en la habitación de invitados». Estefanía se levantó y cruzó los brazos mirando a Jorge con una mezcla de gratitud y algo más que no supo definir. «Gracias». Jorge esbozó una leve sonrisa. «No tienes que agradecerme. Voy a protegerte». Su voz era firme, pero el brillo en sus ojos oscuros tenía una promesa silenciosa. Algo se removió dentro de Estefanía, algo que no tenía que ver con el miedo. Se obligó a apartar la mirada y tomó su bolso del sofá. «Voy a cambiarme». Jorge asintió. «Si necesitas algo, estaré aquí». Estefanía entró en la habitación de invitados y cerró la puerta con suavidad. Se apoyó contra ella y dejó escapar un suspiro. Sabía que debía dormir, pero en su mente las palabras de Giorgio seguían resonando como un eco imposible de ignorar. «No eres quien crees que eres». Y ahora, en la seguridad del apartamento de Jorge, entendió que tenía que descubrir la verdad, aunque no estuviera preparada para lo que encontraría. La oscuridad de la habitación se extendía como un velo denso sobre el techo y las paredes. Estefanía estaba acostada en la cama de la habitación de invitados, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en la penumbra, incapaces de cerrarse por más de unos segundos. A pesar del cansancio que pesaba sobre sus músculos, su mente no se detenía. Las palabras de Giorgio seguían girando en su cabeza como un eco persistente, y cada vez que su mente intentaba escapar de ellas, su cuerpo reaccionaba con un escalofrío que la hacía estremecer bajo las sábanas. «No eres quien crees que eres». Tocó la cadena que colgaba de su cuello deslizando los dedos hasta el anillo oculto bajo la tela de su blusa, su única conexión con un pasado que ya no le pertenecía, o que nunca había sido realmente suyo. Cerró los ojos con fuerza tratando de recordar algo, cualquier cosa. Un rostro, una voz, un fragmento de su vida antes del accidente. Pero solo encontró vacío. Abrió los ojos con frustración y giró sobre su costado abrazándose a sí misma. El departamento estaba en completo silencio, demasiado silencio.
Se incorporó en la cama y agudizó el oído, tratando de captar cualquier sonido proveniente de la sala o la habitación de Jorge. Nada. La inquietud se deslizó por su espalda como un escalofrío helado. No era normal que el silencio la pusiera nerviosa, pero después de lo que había sucedido esa noche, su cuerpo estaba en constante estado de alerta. Dudó por un momento antes de levantarse lentamente y deslizar los pies sobre la alfombra. Se acercó a la puerta con pasos sigilosos y la abrió con cuidado, asomando la cabeza al pasillo. La luz tenue de la sala proyectaba sombras alargadas en las paredes. Jorge no estaba allí. Frunció el ceño y avanzó con cautela. Tal vez había salido. Tal vez había recibido una llamada y se fue sin despertarla. Pero algo en su interior le decía que no. Cruzó el pasillo en silencio y se detuvo frente a la puerta de la habitación de Jorge. No se escuchaba nada dentro. Golpeó suavemente con los nudillos. Nada. Su respiración se volvió más pesada. Algo estaba mal. Giró el picaporte y empujó la puerta con lentitud, sintiendo cómo la inquietud se transformaba en una presión en su pecho. La habitación estaba vacía. La cama sin deshacer. El teléfono de Jorge sobre la mesita de noche. Y entonces lo vio. Un sobre blanco. Igual al que habían dejado en su apartamento. Su pulso se disparó mientras avanzaba hacia la mesita y tomaba la nota con dedos temblorosos. La abrió con rapidez, sintiendo que el aire se volvía más espeso a su alrededor. Nos adelantamos esta vez. Si sigues buscando, él pagará el precio. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. El pánico la envolvió de golpe, ahogándola. Jorge no estaba allí, y alguien se lo había llevado. El aire se volvió espeso, como si de repente la habitación se hubiera encogido alrededor de Estefanía. Sus dedos apretaron con fuerza el papel entre sus manos mientras su respiración se volvía errática. Jorge no estaba, y alguien lo había tomado como advertencia. La presión en su pecho aumentó. No podía quedarse allí sin hacer nada. No podía permitir que él pagara el precio por algo que ni siquiera entendía completamente. Luchando contra el pánico, sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de Jorge. Un tono. 2, 3. Y entonces el sonido del celular vibrando sobre la mesita de noche la golpeó como un puñetazo en el estómago. El teléfono de Jorge seguía allí. Lo habían sacado de su propia casa sin darle tiempo siquiera de llevarse su móvil. Estefanía se mordió el labio con frustración, sintiendo cómo la desesperación crecía dentro de ella. Tenía que pensar, tenía que actuar. Forzó a su mente a buscar una salida, una pista, algo que la ayudara a entender qué estaba pasando y dónde podían haberlo llevado. Entonces recordó. Giorgio. Él había estado presionándola desde la boda, dejando caer insinuaciones, asegurándole que sabía quién era ella. Y ahora, justo después de advertirle que dejara de buscar respuestas, Jorge desaparecía. No podía ser una coincidencia. Tomó su bolso con manos temblorosas y salió del departamento a toda prisa. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro cuando salió a la calle. No tenía un plan, no sabía qué haría cuando llegara, pero sí sabía a dónde tenía que ir. Con el corazón martilleando en su pecho, levantó la mano y detuvo un taxi. ¿A dónde, señorita?, preguntó el conductor con voz cansada. Estefanía dudó un segundo, luego apretó los dientes y dijo lo único que tenía sentido en ese momento. Al hotel donde se hospedan Giorgio y su esposa. El taxista la miró de reojo, pero no hizo preguntas. Arrancó el auto y se adentraron en la ciudad iluminada por las luces de los postes y los carteles de neón. El camino fue un torbellino de pensamientos revueltos. Jorge estaba en peligro. Giorgio tenía que estar detrás de esto, y de una forma u otra, todo tenía que ver con su pasado. Cuando el taxi se detuvo frente al imponente hotel de fachada elegante, Estefanía sintió que la incertidumbre la envolvía como una niebla espesa. Pero ya no podía echarse atrás. Pagó el viaje y salió del coche, subiendo las escaleras con pasos firmes. En la recepción, un hombre de traje gris la observó con cortesía. ¿Puedo ayudarla? Estefanía respiró hondo y respondió con voz firme. Tengo que ver a Giorgio. Es urgente. El recepcionista arqueó una ceja. El señor está descansando. ¿Quiere dejarle un mensaje? Estefanía apretó los puños. Dígale que, si no baja ahora, algo muy malo va a pasar. El hombre pareció medirla un segundo, pero luego tomó el teléfono de la recepción y marcó un número. Estefanía sintió el peso de cada latido en su pecho. Solo esperaba no estar cometiendo un error. El recepcionista murmuró unas palabras al teléfono, su expresión inmutable mientras sostenía el auricular contra su oreja.
Estefanía apenas podía escuchar la respuesta al otro lado de la línea, pero el cambio en su mirada le bastó para saber que Giorgio estaba despierto. El hombre asintió lentamente antes de colgar y girarse hacia ella. «El señor Giorgio bajará en unos minutos», informó con tono cortés. «Puede esperar en el vestíbulo». Estefanía no respondió, solo asintió y se giró hacia la amplia sala de recepción. El vestíbulo del hotel era lujoso, con suelos de mármol pulido y una araña de cristal brillando sobre su cabeza. Un par de huéspedes pasaron por su lado, cargando maletas y conversando en voz baja, pero ella no les prestó atención. Cada segundo que pasaba le pesaba en los huesos. Jorge estaba en algún lugar, posiblemente herido, y ella estaba perdiendo tiempo valioso. Se cruzó de brazos y tamborileó los dedos contra su codo, tratando de contener la ansiedad. Entonces, un suave ding rompió el silencio. Las puertas del ascensor dorado se abrieron y Giorgio emergió con la misma confianza depredadora de siempre. Vestía un pantalón oscuro y una camisa blanca, desabrochada en el cuello, como si lo hubieran sacado de la cama. Pero no parecía sorprendido, parecía esperarla. Estefanía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giorgio sonrió con lentitud al verla. «Vaya, vaya, no esperaba verte tan pronto». Su tono era tranquilo, pero sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad perturbadora. Estefanía no perdió el tiempo. «¿Dónde está Jorge?» La sonrisa de Giorgio se ensanchó. «¿Y yo por qué debería saberlo?» Estefanía apretó los dientes. «Porque desde que empezaste a husmear en mi vida, cosas extrañas han estado ocurriendo. Y ahora, después de que me advirtieran que dejara de buscar respuestas, Jorge desaparece. ¿De verdad crees que voy a creer que es una coincidencia?» Giorgio inclinó la cabeza levemente, como si estuviera disfrutando cada segundo de la conversación. «No sé qué decirte, querida», murmuró. «Las coincidencias existen». Estefanía sintió una ola de ira subirle por la garganta. «Basta de juegos. Si le hiciste algo, te juro que...» ¿Qué? Interrumpió Giorgio con voz baja, avanzando un paso hacia ella. «¿Me harás pagar?» Estefanía se quedó inmóvil, no por miedo, sino porque la mirada de Giorgio era diferente esta vez. Era fría, cruel, peligrosa. Él suspiró y deslizó las manos en los bolsillos de su pantalón. «Estás tan desesperada por saber la verdad, ¿no?», musitó. «Tanto que ni siquiera te das cuenta de lo que realmente está en juego». Estefanía sintió su corazón acelerar. «Si sabes algo, dime dónde está». Giorgio la observó un segundo más y luego sonrió con aire de burla. «Yo no lo tengo», dijo, su tono ligero, casi divertido, «pero sé quién sí». Estefanía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Quién?» Giorgio se inclinó hacia ella y susurró con lentitud. «Aquellos que han estado observándote mucho antes de que yo lo hiciera». Su aliento rozó su piel y Estefanía sintió que la temperatura de su cuerpo descendía bruscamente. No estaba mintiendo. Había alguien más. Alguien que la quería lejos de la verdad. Y ahora tenían a Jorge. El peso de las palabras de Giorgio cayó sobre Estefanía como una losa de hielo. Su piel se erizó al comprender lo que realmente significaban. No era él. No había sido Giorgio quien se había llevado a Jorge. Había alguien más moviendo los hilos desde las sombras. Estefanía dio un paso atrás instintivamente, como si la distancia pudiera alejarla de la verdad que acababa de escuchar. Su respiración se aceleró y aunque intentó ocultarlo, sabía que Giorgio podía verlo. Él sonrió, disfrutando de su desconcierto. «Vaya, no pensé que fueras a asustarte tan rápido», murmuró con sorna, deslizando las manos en los bolsillos de su pantalón. Estefanía apretó los puños. «No estoy asustada», soltó con voz firme, aunque el nudo en su garganta amenazaba con traicionarla. «Solo quiero saber la verdad». Giorgio inclinó la cabeza, observándola con una mirada calculadora. «¿De verdad?», susurró. «¿Quieres la verdad?». El tono con el que lo dijo la inquietó aún más. «Dímelo», insistió. Giorgio soltó una risa breve, como si la situación le divirtiera de alguna manera retorcida. «Lo que buscas, lo que crees que es la verdad, es mucho más grande de lo que imaginas», dijo bajando la voz. «Y créeme, Estefanía, hay gente que no quiere que lo descubras». La advertencia hizo que su pecho se comprimiera. «Entonces dime quiénes son», exigió, pero Giorgio no parecía apurado por darle respuestas. Se tomó su tiempo, sacando un cigarro del bolsillo de su camisa y encendiéndolo con calma. «Si realmente quieres saberlo», dijo tras exhalar una bocanada de humo, «necesitas entender una cosa». Estefanía frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Giorgio entrecerró los ojos y se inclinó levemente hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «Que si sigues por este camino, puede que no salgas viva».
Un escalofrío le recorrió la espalda. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una tensión casi eléctrica. Estefanía sabía que Giorgio podía estar jugando con su miedo, pero había algo en su tono, en la forma en que la miraba, que le decía que esta vez no estaba exagerando. Estaba siendo honesto. Tragó saliva y mantuvo la mirada fija en él. «No me importa», murmuró. Giorgio soltó una carcajada baja. «Eres más valiente de lo que pensaba», admitió, «o más terca». Apretó el cigarro entre sus dedos y lo apagó contra el cenicero de la mesa cercana. Luego se giró hacia ella con una expresión sombría. «Si quieres encontrar a tu amigo, hay una sola persona que puede decirte dónde está». El pulso de Estefanía se aceleró. «¿Quién?». Giorgio sostuvo su mirada por un largo instante. «Roberto Belmonte». El nombre la golpeó como un rayo. Roberto, su médico, su protector, el hombre que la había ayudado cuando no tenía nada, cuando no sabía siquiera quién era, el hombre en el que más confiaba. «Eso no tiene sentido», susurró. «Roberto nunca me haría daño». Giorgio sonrió con tristeza. «Tal vez no, pero tampoco te ha dicho todo lo que sabe». Estefanía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Si quieres recuperar a Jorge», continuó Giorgio, «será mejor que empieces a hacerle las preguntas correctas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez, Estefanía sintió que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría regresar, y no estaba segura de si estaba lista para lo que encontraría al otro lado. El nombre de Roberto resonó en la mente de Estefanía como una campana hueca, reverberando en cada rincón de su conciencia. No, no podía ser. Roberto era su única certeza en el caos de su vida. El único vínculo que tenía con la persona que era antes del accidente. Había sido su salvación cuando despertó en un hospital sin recuerdos, sin identidad, sin nadie que la buscara. Él la había protegido, la había guiado cuando todo era confusión. Y ahora, Giorgio estaba sugiriendo que él sabía más de lo que le había dicho. «Estás mintiendo», murmuró, pero su voz no sonó tan firme como hubiera querido. Giorgio suspiró y se encogió de hombros. «¿De verdad crees eso?». Estefanía abrió la boca para replicar, pero las palabras murieron en su garganta. Porque por más que quisiera aferrarse a la idea de que Roberto nunca le ocultaría algo, un pequeño y oscuro pensamiento se arrastró dentro de ella. ¿Por qué nunca le había hablado de su pasado? Sí, él le había dicho que la encontraron sin documentos, sin forma de rastrear quién era. Pero, ¿y si había más? ¿Y si había cosas que él nunca le contó? ¿Y si la había estado protegiendo de la verdad todo este tiempo? Giorgio notó el conflicto en su rostro y sonrió con satisfacción. «Ahí lo tienes», murmuró. «Sabes que tengo razón», Estefanía lo fulminó con la mirada. «Si me estás mintiendo». «¿Qué? ¿Me matarás?», interrumpió Giorgio con una sonrisa burlona. «No tienes que confiar en mí. Solo ve y habla con él». Estefanía respiró hondo, sintiendo que la rabia y la ansiedad se mezclaban en su pecho. No iba a quedarse allí discutiendo con Giorgio. Tenía algo más importante que hacer. Sin decir una palabra más, se giró y salió del hotel, sus tacones resonando con firmeza contra el mármol. El camino a casa de Roberto fue un borrón. Estefanía apenas recordaba haber subido a un taxi, haber dado la dirección con la voz entrecortada. Sus pensamientos eran un torbellino de posibilidades aterradoras, de recuerdos fragmentados que no encajaban del todo. Cuando el coche se detuvo frente a la pequeña casa donde tantas veces había estado, su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. Salió sin dudarlo y cruzó el jardín con pasos firmes. La luz de la sala estaba encendida. Roberto estaba en casa. Levantó la mano y golpeó la puerta con fuerza. Nada. Volvió a golpear, esta vez con más insistencia. «¡Roberto!». Los segundos se hicieron eternos. Entonces la cerradura sonó y la puerta se abrió lentamente. Roberto estaba allí, con su bata de casa, los ojos entrecerrados por el cansancio. «¿Estefanía? ¿Qué haces aquí a esta hora?». Ella lo miró fijamente, tratando de encontrar alguna señal, alguna pista en su rostro. «Dime la verdad», susurró. «¿Quién soy yo?». Roberto frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Estefanía sintió su garganta cerrarse. «Jorge desapareció», dijo, su voz apenas un hilo. «Y Giorgio dice que tú sabes más de lo que me has contado». ¿Un destello de algo? ¿Culpa? ¿Miedo? Cruzó fugazmente el rostro de Roberto antes de que pudiera disimularlo. Fue suficiente. Estefanía dio un paso adelante. «Por favor, dime la verdad». Roberto suspiró y apartó la mirada, y en ese momento supo que todo lo que creía cierto estaba a punto de derrumbarse.